buenos días. Voy a comenzar el desarrollo del módulo 4, voy a presentarlo y posteriormente mostraré algunos formularios que voy a subir relativos a asignaciones familiares. El tema de asignaciones familiares los voy a explicar desde el resumen que nos da ANSES para que entiendan qué parámetros hay que tener en cuenta al momento de poder explicarle a un empleado si le corresponden o no las asignaciones familiares. Asignaciones familiares, por supuesto, forma parte de este módulo 4. En la planificación, nosotros los puntos del módulo 4 están referidos a regímenes de licencia en general, haciendo foco en lo que es vacaciones, qué son las vacaciones, cuáles son las licencias especiales, posteriormente el tema de asignaciones familiares que recién les comentaba y fundamentalmente los últimos puntos, la diferencia que hay entre accidentes y enfermedades inculpables y accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. En la actualización del módulo que hemos hecho este año con Ana, de alguna manera hemos tratado de ordenar el material para que sea fácil de estudio. Primero, entender que las licencias son, en general, ¿no? Son derechos que protegen los intereses y la salud del empleado. Y hablamos de empleado y empleador, ¿por qué? Porque finalmente estos derechos que tiene el trabajador en determinado momento hacen también o logran un beneficio también para el empleador, no solo en estar cumpliendo con lo que marca la ley, sino también tener, o sea, que el empleado pueda estar de la mejor manera, con la mejor predisposición en las tareas que después luego tiene que desarrollar. Una licencia es un periodo de tiempo durante el cual un empleado está autorizado a ausentarse del trabajo, pero con el consentimiento del empleador. Ese tiempo puede ser remunerado o no. Ya vamos a ver, hay algunos casos en los que esa licencia puede no ser remunerada. Y obviamente que todo esto depende de la política de la empresa y la legislación vigente. Las licencias pueden ser utilizadas para una variedad de propósitos, ¿no? Entonces acá vamos a empezar con las licencias por vacaciones, pero después tenemos por enfermedad o cuidados familiares, pueden ser por formación profesional o hasta pedidos de licencias sin goce de haberes, ¿bien? Que algunos convenios las contemplan y otros no. Por eso también está este tema del consentimiento del empleador. Muchas veces un trabajador puede llegar a pedir una licencia sin goce de haberes por motivos de, no sé, ausentarse por un tiempo o querer realizar algún curso, por ejemplo, afuera del país o en otra provincia que requiera un tiempo, no sé, 6 meses, un año, y puede pedir una licencia sin goce de haberes. Eh, y en ese caso debe tener el consentimiento del empleador para que le conserve el trabajo. Como les digo, algunos convenios ya lo prevén. No sé, por ejemplo, el estatuto del docente prevé la licencia de un año cada 10 años eh, y sin invocar ningún tipo de o pedir ningún tipo de autorización, ¿no? Pero en otras actividades no. Por ejemplo, en comercio. Comercio, digamos, un empleado puede pedir una licencia sin goce de haberes, pero requiere la autorización por parte del empleador. Bien. Vamos a entrar a lo que sería el tema de las vacaciones. Y ese sería ese ejemplo que he dado recién de las licencias sin goce de haberes, es un periodo, una licencia que requiere la autorización del empleador y que no va a ser remunerada.
Distinto es el caso de las licencias que vamos a ver después por enfermedad, que durante cierto tiempo, mientras dure digamos, la afección que está padeciendo el trabajador, eh, el empleador deberá obligatoriamente hacerse cargo de sus remuneraciones. En el caso de las vacaciones, o también llamada licencia anual ordinaria, es el periodo de descanso continuo y remunerado que otorga anualmente, digamos, el empleador, y que de alguna manera hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el tema de que los días van a depender de la antigüedad. Los días de licencia van a depender de la antigüedad que tenga el trabajador en el empleo. Es decir, si su antigüedad es menor a 5 años, los días de vacaciones serán 14 días corridos. Si la antigüedad está comprendida entre 5 y 10 años, serán 21 días corridos. De entre 10 y 20 años, 28 días corridos, y más de 20 años, 35 días corridos. Eh, y un tema muy importante que es que digamos, para esa antigüedad en el empleo, se computa como tal aquella que tendría el trabajador al 31 de diciembre del año al que correspondan las vacaciones. ¿Bien? Es decir, para yo saber, por ejemplo, para el año 2024, para saber cuántos días de vacaciones le va a corresponder a un empleado, yo debo hacer un cálculo de cuánto es la antigüedad que va a tener ese trabajador al 31 de diciembre del año 2024. Los requisitos para acceder al beneficio, para tener derecho a ese servicio, a ese, digamos, periodo de vacaciones, es haber prestado servicios durante la mitad como mínimo de los días hábiles comprendidos en el año calendario o aniversario respectivo. Eh, a los efectos de ese cálculo se computan como hábiles los días feriados en que el trabajador debiera normalmente prestar servicios. Se computan como trabajados los días en que el trabajador no preste servicios por gozar de alguna licencia legal o convencional, o por estar afectado por alguna enfermedad inculpable o un infortunio en el trabajo, o por causas que no son imputables al mismo. Cuando el trabajador no llega a totalizar el tiempo mínimo previsto en ese artículo 151 de la ley, va a gozar un periodo de descanso anual en proporción a un día de descanso por cada 20 días de trabajo efectivo. Esto suele darse en trabajadores que, por ejemplo, acceden, para poner un ejemplo, acceden al trabajo, supongamos en el mes de noviembre. Es decir, claramente, noviembre de un año al 31 de diciembre no han trabajado más de la mitad de los días hábiles. Bien, entonces ahí, ese caso, por ejemplo, es un caso en el cual yo voy a otorgarle la licencia teniendo en cuenta un día por cada 20 que haya trabajado. Otro tema muy importante es que digamos, acá hacemos un cuadro en el cual ponemos, bueno, qué días se consideran trabajados y cuándo no se consideran trabajados. Bien, los días, por ejemplo, feriados, licencias legales, licencias por enfermedad inculpable o inasistencias justificadas, esos se consideran como días trabajados, y no se considerarían como trabajados las inasistencias injustificadas, suspensiones disciplinarias o periodo de excedencia, que es un periodo en el cual, por ejemplo, la mujer, después de haber gozado la licencia por maternidad, tiene el derecho de pedir hasta 6 meses de una licencia sin goce de haberes para el cuidado familiar, bien, del bebé que ha nacido por lo general. Entonces, ese periodo de excedencia no se consideraría como días trabajados. El comienzo de la licencia siempre va a ser un día lunes o el día hábil
siguiente si ese fuera un feriado. Bien, si cae un día lunes feriado, comenzará la licencia al día martes. Eh, digamos, esto es, mm, suele ser una duda que surge al momento, esto es para el otorgamiento de la licencia, es decir, ¿cuándo debe iniciar? Nunca podría iniciar, por ejemplo, un día feriado. Eso no quita que después, dentro de esos días de licencia, si abarca un feriado, eso es otra cosa. Pero nunca empezar, por ejemplo, un día feriado. Y siempre se arrancan los días lunes. Eh, la época de otorgamiento es entre el 1 de octubre de cada año y el 30 de abril del año siguiente. Bien, es decir que supongamos las licencias 2023 eh, pueden, puede que todavía no se hayan otorgado, por ejemplo, estando ahora en el 2024 y tienen tiempo el empleador de otorgarla hasta el 30 de abril del año siguiente, de este año. Bien. Eh, o podría haber sido el caso en que una licencia 2023 el mismo, digamos, en octubre se podrían haber otorgado. Bien, entonces es por una cuestión de las estacionalidades que tienen las tareas. Bien, muchos empleadores o las adelantan o las postergan porque quizás sus picos de trabajo están, no sé, por ejemplo en el verano, eh, o pueden ser que estén y vayan a iniciarse la actividad fuerte, no sé, en diciembre y se prefieran adelantar y otorgar entre octubre y noviembre. Bien. La fecha de inicio de las vacaciones es muy importante saber, y más como profesionales de recursos humanos, que en ese legajo del trabajador debe haber una notificación, una comunicación por escrito, con una anticipación no menor de 45 días. Bien, es decir que tengo la obligación como empleador de hacer una comunicación escrita al trabajador. eh, y es altamente recomendable, porque acuérdense que em, si un trabajador reclama que no se le comunicó, acuérdense que siempre la carga de la prueba la tiene el empleador. Por eso es tan importante en el área de recursos humanos estar atento a todo lo que sean notificaciones, todos estos escritos y que estén en el legajo del trabajador. Eh, bueno, la autoridad de aplicación mediante una resolución puede autorizar la concesión de vacaciones en periodos distintos a los fijados cuando así lo requiera la característica especial de la actividad en que se trate. Bien, inclusive también suele, porque ven que siempre está todo este tema del acuerdo de partes, puede darse el tema en el que las vacaciones sean acordadas, ¿no? Entre el empleador y el empleado, y en esos casos esos acuerdos deben también estar por escritos. ¿Bien? Eh, bueno, en cuanto a la forma de liquidación, acá es muy importante saber que en el caso del trabajador mensualizado, será el sueldo bruto dividido en 25 por la cantidad de días de vacaciones. En el caso del trabajador jornalizado, el valor de la jornada anterior o jornada legal, si fuese menos, por la cantidad de días de vacaciones. Y en el trabajador a destajo es un valor promedio de lo devengado en el año o 6 meses a elección del trabajador por la cantidad de días de vacaciones. Acá van a encontrar algunos ejemplos digamos, vacaciones, de cálculo de vacaciones. Por ejemplo, tenemos este caso 1 de María, que las vacaciones 2023 se le notificaron que las gozaría a partir del 5 de febrero del 2024. Tiene una fecha de ingreso del 2 de enero del 2019 y una remuneración bruta de 300.000 pesos. Para determinar la cantidad de días de vacaciones
al 31 de diciembre del 2023 tenía 4 años de antigüedad. Le correspondían 14 días de vacaciones. Entonces, para determinar la base para el cálculo, hacíamos los 300.000 dividido en 25 nos da 12.000 por los 14 días y ahí nos da 168.000 pesos. En el caso, tenemos el caso 2, Mauricio, que las vacaciones 2022 se le notificaron que las gozaría el 6 de febrero. Tenía una fecha de ingresos del 1 de octubre del 22. Bien. Teníamos una remuneración bruta de 250.000 pesos, trabajaba de lunes a sábados. Y fíjense, este es un caso que no trabajó la mitad de los días hábiles del año, por lo que debíamos hacer ese proporcional. Si sacamos los días hábiles trabajados al 31 de diciembre, nos da 79 días. Si 20 días, por cada 20 días no tenemos uno de vacaciones, en definitiva le otorgaríamos 4 días de vacaciones. Bien. Para determinar el cálculo dividimos los 250.000 en 25 y lo multiplicamos por los 4 días. Bien, este es un ejemplo que queremos dejar de vacaciones proporcionales. Esto ya después lo vamos a ver, esto de la indemnización, lo vamos a profundizar y sobre todo lo vamos a ver con una práctica en el módulo 5 de extinción de las relaciones laborales, que cuando por cualquier causa se produce la extinción del contrato de trabajo, el trabajador tiene derecho a percibir una indemnización equivalente al salario correspondiente al periodo de descanso proporcional. Estas son las famosas vacaciones proporcionales a la fracción del año trabajado. Esto ya lo vamos a ver, como les decía, en el módulo 5 en una práctica. Lo vamos a ver que las vacaciones, el cálculo de vacaciones proporcionales no es el cálculo o no es el caso de trabajadores que no hayan trabajado más de la mitad de los días hábiles. Bien, acá se hace una regla de 3. En el caso que hemos visto en el ejemplo de que no alcanzó a trabajar la mitad de los días hábiles del año, que hacíamos este cálculo de 1 cada 20 trabajados, en este hacemos otra regla de 3, que es si por todo el año los 365 días le hubieran correspondido X días, bueno, tomamos los días hasta el momento de la extinción y ahí hacemos una regla de 3. Eso lo vamos a ver, al cálculo lo vamos a ver más específicamente en el módulo siguiente. Si vencido, después un tema que está en el artículo 157 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nos dice, porque no sé si lo dije al principio, pero esto arranca en el artículo 155 de la ley. Acá lo vamos colocando, ¿no? Lo de la indemnización. Acá en el comienzo, no sé si lo hemos dejado colocado, pero el tema de las vacaciones acá arranca en el artículo 150 hacia abajo todo lo que hace a vacaciones. Bien, acá está el 151 que establece los días y va avanzando en los temas. Todo lo que es la omisión del otorgamiento y que el trabajador no lo hubiese practicado, o sea, el empleador, el empleado, o sea, el empleado puede hacer uso de su derecho y tomársela antes del 31 de mayo. Bien, ahí el trabajador le notificará al empleador que va a hacer uso de su derecho. Bien, esto es muy poco común que pase, pero es un derecho que tiene el trabajador para el caso de que un empleador no le notifique sus vacaciones. Después otro tema u otra licencia, la licencia por maternidad, que
queda prohibido el trabajo del personal femenino durante 45 días anteriores al parto y hasta 45 días posteriores. Sin embargo, la interesada puede optar en que se le reduzca la licencia anterior al parto, que no puede ser inferior a 30 días. Es decir, por lo general, de esos 90 días, la trabajadora pide licencia los 30 días anteriores y se deja los 60 días para después del parto. Es decir, el resto de la licencia se acumula al periodo postparto, ¿no? En caso de nacimiento pretérmino, se acumula al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiese gozado, de modo que en definitiva se completen los 90 días. Esto en el decreto 70, que lo dejamos a modo de viñeta, digamos, y recordando que está suspendido el título 4 relativo a trabajo, pero que acá habla de que la persona puede optar porque se le reduzca la licencia anterior al parto en 10 días, ¿bien? Lo hemos querido dejar acá marcado en el material como para un poco lo que dijimos al principio del desarrollo de la materia, que íbamos a dejar algunas señales de lo que el decreto 70 había querido establecer, luego quedó suspendido por la Cámara Nacional de Trabajo, inclusive tiene un pedido de inconstitucionalidad, ese título 4, pero si más adelante ustedes están atentos y en esta dinámica de estar actualizado, puede que por ahí algunas modificaciones tiendan a esto, ¿no? Entonces ya por lo menos les va a sonar que se han querido tratar de modificar, por ejemplo, este aspecto de la licencia por maternidad. Bueno, ahí está, digamos, cómo debe comunicar la trabajadora fehacientemente al empleador su embarazo, presentando certificado médico en el que consta la fecha probable de parto, o requerir comprobación por el empleador, tiene garantizado el derecho a estabilidad en el empleo y goza de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social. ¿Bien? Durante el periodo, el salario cobrado por las mujeres, o sea, lo cobra a través de ANSES, ¿bien? En forma bruta, sin descuento de aportes. ¿Ven cuando vimos esos descuentos del 11%, ley 19032? Obra social, esos descuentos no los tiene la trabajadora durante ese periodo de licencia por maternidad. Si se diera el caso de un despido digamos, por el tema de embarazo, porque se presume, esto dice el artículo 178, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer obedece a razones de maternidad o embarazo, cuando fuese dispuesto 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar el embarazo o el nacimiento. En tales condiciones dará lugar al pago de una indemnización prevista en el 182, que en definitiva es un año de remuneraciones. Es decir, y cuando hablamos de un año de remuneraciones son 13 sueldos. A esto también haré alusión en el módulo siguiente de extinción. Toda trabajadora, según el artículo 179, podrá disponer de 2 descansos de media hora para amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo y por un periodo no inferior a un año, posterior al nacimiento del bebé. Acá está el tema del estado de excedencia, que la mujer puede optar por continuar en la empresa en las mismas condiciones que lo venía haciendo, reducir su contrato de trabajo percibiendo una remuneración
eh, equivalente al 25% de la remuneración, calculada en base al promedio fijado en el 245, o quedar en situación de excedencia por un periodo no inferior a 3 meses ni superior a 6. Y se considera situación de excedencia la que asume voluntariamente la trabajadora, que le permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la empresa dentro de esos plazos fijados. Esos tiempos de excedencia no se computan como tiempo de servicio y para gozar de ese derecho, la trabajadora debe tener mínimamente un año de antigüedad en la empresa. Igual que para rescindir el contrato percibiendo una compensación, ¿bien? También debe tener como mínimo un año de antigüedad en la empresa. Esto de rescindir, es decir, la trabajadora, como ustedes verán, tiene tres opciones. Seguir normalmente, rescindir con esa compensación del 25% o pedir esta licencia sin goce de haberes. Después, algunas licencias especiales: por nacimiento de hijo 2 días corridos, por matrimonio 10 días corridos, por fallecimiento del cónyuge o la persona con la cual estuviese en aparente matrimonio 3 días corridos, fallecimiento del hermano 1 día, para rendir exámenes de enseñanza media universitaria 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 por año. Obviamente deben estar referidos a planes de enseñanza oficial, y el beneficiario deberá acreditar ante el empleador haber rendido el examen, ¿no?, mediante la presentación de un certificado. Y un dato muy importante, es decir, que esos días de licencia son pagos y que se calculan igual que un día de vacaciones, es decir, el sueldo bruto dividido en 25. Bien. Y esas licencias deben necesariamente computarse sí o sí un día hábil, cuando las mismas coincidan con un domingo, un feriado o días no laborables, ¿no? Sobre todo estas de casos también de fallecimiento, ¿no?, para trámites y demás, de fallecimiento del hermano, eh, o por causas, por ejemplo, de nacimiento. Siempre un día debe computarse un hábil, porque por lo general es el día que se necesita para hacer trámites. Bien. No sé, si el hijo nació un día sábado, sí o sí se va a tener que dar el día lunes. Bien, por más que me dice 2 días, no podría decir, bueno, sábado y domingo y el lunes se presenta a trabajar. Bien, para poner un ejemplo. El tema de asignaciones familiares está contemplado en la ley 24714, que nosotros en la parte de legislación van a encontrar la ley. Tiene alcance nacional y es obligatorio, es un subsistema. Está basado en un sistema contributivo fundado en principios de reparto, de aplicación a los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada, cualquiera sea la modalidad de contratación. Bien. Beneficiarios de la ley de riesgo de trabajo y beneficiarios también de seguro de desempleo. Un subsistema contributivo de aplicación también a las personas inscriptas y aportantes al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, monotributo. Un subsistema no contributivo de aplicación a los beneficiarios del sistema previsional argentino, SIPA. Beneficiarios del régimen de pensiones no contributivas por invalidez y por la pensión universal para el adulto mayor. Un sistema no contributivo compuesto por la asignación por embarazo para protección social y la asignación universal por hijo para protección social, destinado respectivamente a las mujeres embarazadas y a aquellos niños y niñas y adolescentes residentes en la República Argentina.
empleados del régimen especial de contrato del trabajo para personal de casas particulares se encuentran incluidas en el inciso C del artículo 1, siendo beneficiarios de la asignación por embarazo para la protección social y la asignación universal. Bien. Y sí están excluidas del inciso A y B del citado artículo, con excepción del derecho a la percepción de la asignación por maternidad. Bien, esto es para el caso del régimen de trabajadoras de casas particulares. Acá tenemos la ley, como les decía, que van a poder también recurrir a ella para profundizarla. ¿Cuáles son las asignaciones familiares? Bueno, tenemos asignación por hijo, que se trata del pago de una suma mensual por cada hijo menor de 18 años de edad que se encuentre a cargo del trabajador. Una asignación por discapacidad, que también es un pago mensual por cada hijo que se encuentre a su cargo en esa condición, sin límite de edad. Bien, a partir del mes en que se acredite tal condición ante el empleador. Después tenemos la asignación por maternidad, que es el pago de una suma equivalente a la asignación por hijo, que se abona desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. El Estado debe ser acreditado entre el tercer y cuarto mes de embarazo mediante un certificado médico. Y para el goce de esta asignación se requiere, se requiere una antigüedad mínima y continuada de 3 meses. Luego tenemos la asignación por ayuda escolar anual para educación inicial, primaria y secundaria. El pago de una suma de dinero que se hará efectiva en el mes de marzo de cada año. Esta asignación se abona por cada hijo que concurre regularmente a los establecimientos de enseñanza oficial, inicial, primaria o secundaria, cualquiera sea su edad, o privados, establecimientos, digamos, donde se imparta también educación diferencial. Es decir, y acá un dato importante es que siempre se solicita el certificado como que terminó el año anterior, ¿no? A diciembre del año anterior, salvo cuando se trate de nivel inicial, de niños que están ingresando al jardín, ahí será el certificado de inicio. Tenemos, bueno, como vimos, la asignación por maternidad, que es el pago de una suma igual a la remuneración que la trabajadora hubiera debido percibir en su empleo, que se abonaba, como vimos, durante esos 90 días. Y también se requiere una antigüedad mínima para su goce de 3 meses. La asignación por nacimiento, que también consiste en una suma de dinero una vez acreditado el hecho ante ANSES. Tenemos por adopción, por matrimonio y tema de la asignación universal por hijo para la protección social, la asignación por embarazo, bien, y cuidado de salud integral. Es importante saber que las asignaciones son inembargables, no constituyen remuneración ni están sujetas a gravámenes, no serán tenidas en cuenta para la determinación del SAC y no serán tenidas en cuenta para el pago de indemnizaciones por despido, enfermedad, accidente o cualquier otro efecto. Respecto al monto y rangos vigentes, van a encontrar un material que dice monto de las asignaciones, que este es el último, el del decreto 194 del 2024, que fíjense que les va a ayudar mucho digamos, reporte que emite ANSES, que a mí siempre me es de mucha utilidad porque de alguna manera acá dice que se toman en cuenta el ingreso del grupo familiar, bien, y que y salen todas las remuneraciones que se tienen en cuenta. Fíjense que dice remuneraciones brutas y sumas no remunerativas, ya eso lo hemos visto, lo que es remunerativo y no remunerativo. Asignaciones familiares por maternidad, rentas se sumarían también, no sé, puede ser un trabajador
que a su vez trabaja en relación de dependencia y es monotributista, bueno, se van a tener en cuenta eh, la sumatoria de todo, ¿no? Si puede ser que esté jubilado y que a su vez trabaje, que esté recibiendo una prestación por desempleo, algún plan social, es decir, se suma todo o todo, digamos, todos esos ingresos se consideran ingresos del grupo familiar. Y que actualmente el tope máximo es de 2.154.806 y también hay un tope individual que sería o sea, el de cada integrante de 1.077.403. Hoy esto, en la dinámica que tiene lo laboral, pueden ser montos que en unos meses cambien, por eso siempre hay que estar atentos. Y después los montos en sí se van a pagar teniendo en cuenta zonas. Nosotros vamos a trabajar con los valores en general, los valores generales. Fíjense, nacimiento, bueno, o sea, maternidades sin tope de ingreso de grupo familiar, sería la excepción. Nacimiento, el ingreso de grupo hasta 2.154.806, 30.629. Adopción, 183.156. Matrimonio, 45.864. Después tenemos prenatal, son montos que tienen diferentes tramos, o sea, los importes son diferentes en función de los sueldos o los ingresos del grupo familiar, ¿no? Hasta 406.000, el pago por hijo, por prenatal sería 26.277 y por hijo también, ¿ven? Entre 406.909,01 a 596.776 es 17.722. Después, entre 596.776,01 a 688.999, 10.717. Y entre 688.999,01 a 2.154.000, 5.526. Los importes por hijo por discapacidad tienen tres tramos. Bien, acá están los importes. Y la ayuda escolar anual que actualmente se incrementó a 70.000 pesos. En el caso de la ayuda escolar anual por hijo con discapacidad es sin tope de ingreso de grupo familiar. Y por cónyuge, 6.371. También hemos dejado un formulario que puede ser de utilidad para tener en los legajos de los empleados, que es el formulario PS 2.61. Yo siempre recomiendo que este formulario sea, digamos, notificado al trabajador, donde se le notifica el régimen de asignaciones familiares. Y lo bueno que todas estas cuestiones relativas a requisitos de cada uno de las asignaciones que hemos leído recién, acá, digamos, de alguna manera se le da una orientación al trabajador de qué documentación tiene que, o sea, los requisitos y qué documentación tiene que tener para, no sé, por ejemplo, la asignación por matrimonio, sale la antigüedad mínima, sale qué documentación debe traer, una nota, bien DNI del trabajador y de su cónyuge, el original y copia de la partida de matrimonio, bueno. Todo esto es lo que en definitiva presenta el trabajador en ANSES, porque acuérdense que esto se, se paga a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares, ¿bien? Pero que desde el empleador debe de alguna manera orientarse al empleado para que pueda hacer uso de todo lo que le corresponde, ¿no? La asignación por nacimiento, por adopción, prenatal, ¿bien? Así que siempre dejo este formulario que puede serles de utilidad y después también abajo de alguna manera contesta algunas dudas que a veces surgen relativas a medios de pago, qué pasa para renunciar al cobro
por ejemplo, para el cobro de asignaciones familiares porque el otro progenitor va a percibirlas. Acá está el formulario que hay que presentar. Bien, es decir, es muy importante. Este se le otorga al firmado, ¿no? Por el empleador y se guarda uno en el legajo como que ha sido recibido por el trabajador. Eh, También les dejamos otro formulario de ANSES relativo a la declaración de novedades, bien, para el Sistema Único de Asignaciones Familiares. También les dejamos otro formulario de mucha utilidad. Bueno, en el punto relativo a accidentes y enfermedades inculpables, básicamente esto está legislado en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y cada accidente o enfermedad que impida la prestación del servicio no afecta el derecho del trabajador a percibir la remuneración. ¿En qué plazos? Bueno, 3 meses si la antigüedad en el servicio fuera menor a 5 años y en el caso de que el trabajador tuviera cargas de familia, el plazo se extiende a 6. Luego son 6 meses si la antigüedad fuera mayor a 5 años y si tuviera cargos de familia se extiende a 12. La remuneración que se va a liquidar, bien, se va a liquidar conforme a la que percibía al momento de la interrupción de los servicios, con malos aumentos que durante el periodo de interrupción fueran acordados u homologados, ¿no?, por la categoría que tenía el trabajador y lo que van estableciendo los convenios colectivos. Muy común en estas épocas en las que tenemos, se podría decir, paritarias permanentes. Entonces, bueno, si un trabajador está en licencia por enfermedad, va a tener derecho a seguir cobrando eh, la remuneración actualizada. La notificación, bueno, el trabajador debe dar aviso de la enfermedad o el accidente y del lugar en el que se encuentra en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviera imposibilitado de concurrir al trabajo. Mientras no lo haga, pierde el derecho a percibir la remuneración, ¿bien? Salvo que la enfermedad o la gravedad, digamos, de esa enfermedad o el accidente que resulte luego inequívocamente acreditada, ¿no? Eso está en el 209 de la Ley de Contrato de Trabajo. También el artículo 200 dice que el trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por un facultativo designado por el empleador. Vencidos los plazos de interrupción, esos que vimos al principio por accidente o enfermedad, si el trabajador no está en condiciones de volver al empleo, ¿qué hace? ¿Qué obligación tiene el empleador? Debe conservar el trabajo por un año, contado desde el vencimiento de esos plazos. Si ya vencido ese plazo, la relación de empleo va a subsistir hasta tanto alguna de las partes decida o notifique a la otra la voluntad de rescindirla. La extinción del trabajo en tal forma exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria. Bien. Ahora, vigente la conservación del empleo, ¿qué puede pasar? Que si el accidente o enfermedad resultara una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviera en condiciones de realizar las tareas que cumplía anteriormente, el empleador le debe asignar otras que pueda ejecutar sin disminución de la remuneración. Ahora, si el empleador no puede dar cumplimiento a esta obligación por una causa que no le es imputable, debe abonar al trabajador una indemnización del 247 que ya vamos a ver en el próximo módulo de qué se trata esa indemnización del 247, que básicamente es la mitad de la indemnización completa del artículo 245, ¿no? Ahora, si estando en condiciones no le asigna tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, está obligado ahí a indemnizarlo por el 245. Ahora, si de la enfermedad o accidente se deriva una incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador debe abonarle una indemnización completa, ¿no?, del artículo 245.
Si el empleador despide al trabajador durante el plazo de las interrupciones pagas por accidente o enfermedad, deberá abonarle, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el periodo de tiempo que falte para el vencimiento de aquella o la fecha de alta, bien, según lo que la demostración que hiciera el trabajador. En el caso de los accidentes o enfermedades profesionales, acá, digamos, surge la ley 24.557 de riesgo de trabajo, que también la vamos a dejar anexada, y que están incluidas, digamos, están excluidas de la ley justamente los accidentes o enfermedades profesionales, digamos, causados por dolo del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo o incapacidades del trabajador preexistente al inicio de la relación. Por eso es muy importante cada vez que ingresa un trabajador a la empresa hacer un examen preocupacional, ¿bien? Porque esas incapacidades preexistentes en teoría no entrarían o no estarían cubiertas por esta ley. Bueno, ¿qué se entiende por accidente? Un acontecimiento súbito o violento ocurrido por el hecho y en ocasión de trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, que es el famoso in itinere, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado el trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador puede declarar por escrito al empleador y a la ART dentro de las 72 horas que el itinerario se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles de requerido. ¿Qué sería una enfermedad profesional? Una enfermedad profesional es la producida por causa del lugar o del tipo del trabajo. Hay un listado, existe un listado de enfermedades profesionales elaborado y revisado anualmente por el Poder Ejecutivo Nacional, en el cual se identifican los cuadros clínicos, exposiciones y actividades en las que suelen producirse estas enfermedades y lo que se llaman agentes de riesgo, ¿no? Factores presentes en el lugar de trabajo y que puedan afectar al ser humano. Bien, las condiciones de temperatura, humedad, iluminación, ventilación, sustancias químicas, ¿no? Si la enfermedad no se encuentra en el listado y se sospecha que es producida por el trabajo, hay que realizar una denuncia ante la ART. Si la ART rechaza esa denuncia o deriva al trabajador a la obra social por considerar que la enfermedad no fue causada por el trabajo, será una comisión médica y la comisión médica central las que van a definir si se reconoce la enfermedad profesional en este caso. Bien, si hay alguna justamente enfermedad en que el trabajador cree que, digamos, ha surgido por el trabajo, pero que no está en el listado ese que revisa y elabora el Poder Ejecutivo, ahí intervienen lo de las comisiones médicas. Comisión médica y comisión médica central. Después, bueno, ¿qué sucede? A partir del día siguiente a la primera manifestación invalidante y mientras dure el periodo de incapacidad laboral, se paga lo que se llama la ILT, ¿no? Por incapacidad laboral temporaria. El trabajador va a percibir una prestación de pago mensual de la misma cuantía de lo que venía cobrando, ¿no? Después, la prestación dineraria correspondiente a los primeros 10 días, eso es muy importante tenerlo en cuenta, está a cargo del empleador. Las prestaciones dinerarias siguientes están a cargo de la ART. Y el pago de la prestación dineraria deberá efectuarse en el plazo y en la forma establecida por la ley 2744. Bien, es decir, y el responsable del pago de la prestación dineraria retiene los aportes y efectúa las contribuciones correspondientes al sistema de seguridad social y durante el periodo de la incapacidad laboral originada
accidente de trabajo o enfermedad profesional, el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador sin perjuicio de, bueno, de lo establecido en el presente artículo. Es decir, que la única parte, digamos, de lo que sería que está a cargo del empleador son esos primeros 10 días, ¿no? Posteriormente pasa a hacerse cargo la ART. Y esta es una de las, vamos a decir, diferencias centrales entre una enfermedad inculpable o o sea, enfermedad o accidente inculpable o una enfermedad o accidente de trabajo, ¿no? Que en el caso de la inculpable, el trabajador se hacía cargo de todas esas remuneraciones, dependiendo de la antigüedad, era 3 o cargas de familia, ¿no? 3 a 6 meses o 6 meses a 12 meses. En este caso, solo son esos primeros 10 días a cargo del empleador. Posteriormente se hace cargo la ART. Después puede surgir una prestación por incapacidad permanente, parcial o total, ¿no? Es decir, si producido el cese de la incapacidad laboral temporaria y mientras dure la situación de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente parcial, eh, el damnificado percibe una prestación de pago mensual cuya cuantía será igual al valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad. Esto por lo general lo determinan las ART. Bien. Y si se ingresa en una zona de prestación por incapacidad permanente, es decir, mientras dure la situación de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente total, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual equivalente al 70% del valor mensual del ingreso base. Bien. Y durante ese periodo el damnificado no tiene derecho a las prestaciones del sistema previsional, sin perjuicio del derecho a gozar de la cobertura de seguro de salud que le correspondiere. Bien, debiendo la ART retener los aportes respectivos. Es decir, que cuando está el trabajador en esta situación de prestación por incapacidad permanente total, no se le harían descuentos de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, pero sí los de salud. Bien. Según lo dispuesto por la resolución 237 del 96, la aseguradora puede convenir con el empleador que mientras se mantenga vigente la relación laboral, éste efectúe el pago de las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria y permanente parcial provisoria y asignaciones familiares por cuenta y orden, y en ese caso la aseguradora le efectúa los reintegros correspondientes en un plazo de 10 días. ¿Bien? Es decir, que es muy habitual que el empleador siga haciendo el pago, ¿bien? Y el pago inclusive de aportes, o sea, no solo de los sueldos, sino aportes y contribuciones, y por reintegro la ART le paga, ¿bien? Le devuelve, vamos a decir así. Y otros empleadores optan por directamente que el pago lo haga la ART, directamente. Esto es evaluado muchas veces por las empresas por un tema que le llamamos financiero, ¿no? Es decir, porque muchas veces hay que salir o sea, hay que contratar a alguien que reemplace a la persona que está con la licencia y a veces como dice ahí un plazo de días, que 10 días es lo que dice la ley, pero muchas veces se extiende más, prefieren directamente los empleadores que directamente sea pagado al trabajador que está de licencia y la empresa sigue pagando al trabajador que lo reemplaza. Bien, pero bueno, esto es relativo a la confección del recibo pago por cuenta y orden de la aseguradora. Bueno, esto ha sido un poco la presentación de este material de la manera más sencilla, ¿no? La sugerencia es leer el material para luego poder tener los conocimientos necesarios, sobre todo
pensando en prácticas, ¿no? Que vamos a ir complementando. En este módulo inclusive van a encontrar ya primero una práctica muy sencilla con un salario mínimo vital y luego el desarrollo de una práctica también donde ya empiezan a ver más tangible toda esta teoría que venimos dando desde el comienzo. Bueno, seguimos entonces trabajando y cualquier duda, posteriormente en el foro de consultas podrán ir haciéndolas.